Ivana Landívar. El día de hoy nos complace presentarle la exposición de nuestros mapas conceptuales, en los cuales vamos a encontrar los siguientes temas: fenómenos cadavéricos, data de la muerte, manejo de la escena del crimen, autopsia, levantamiento de cadáver y además la entomología forense. Este grupo se encuentra conformado por los estudiantes Cristal Rojas Quisbert, mi persona, Cristian Alejandro Choque, Víctor Alejandro Bracamonte, John Álvaro Bautista y el estudiante Juan Pablo Mancilla. Para ello, empezamos con el tema manejo básico de la escena del crimen. Para explicar este tema, primero tenemos que conocer cuál es la metodología del procedimiento ya estando en la escena del crimen. Y para ello vamos a ver la protección de la escena del delito, asimismo la recopilación de la información y por último los métodos y técnicas que tenemos que utilizar cuando ya estemos en la escena del crimen. Para la protección de la escena del delito, nosotros tenemos que evitar perder cualquier alteración o prueba que sea potencialmente que va a probar la escena del delito. Para ello existen las fases y la preservación del lugar de los hechos. Al referirnos a las fases, vamos a hablar de una fase informativa y una fase operativa. En la fase informativa tenemos tres aspectos fundamentales: anotar en el libro de novedades la fecha, escribir la dirección exacta y, si es posible, identificar e informar al denunciante. Asimismo, tenemos que tener en cuenta la comunicación de un particular, que obviamente se lo realiza por un celular, en el cual tenemos que comunicarnos con la persona o con alguien que esté en el hecho, que sea un cómplice o un partícipe de esta situación. Acá vamos a encontrar la actuación de las primeras unidades de los policías y también las medidas de prevención. En las medidas de prevención vamos a acudir al lugar lo más rápido posible, comprobar la existencia de un delito y solicitar los medios oportunos para actuar. En la fase operativa tenemos exactamente 11 principios fundamentales. Empezamos con llegar rápido al lugar, anotar la hora de llegada, desalojar a terceras personas para que así no se pueda entorpecer las pruebas que se van a tener. Y seguimos hasta el paso número 11, que lo pueden encontrar en el PDF denominado examen y manejo de la escena del crimen. En la preservación del lugar de los hechos, primero tenemos que proteger el lugar, estar con las medidas generales de protección como guantes, cubrirse los pies, mascarillas, etcétera, y la clasificación de la escena de los hechos. Es muy distinto la actuación en un vehículo, en lugares cerrados, en parques y demás. Pasando a lo que viene a ser ya la información preliminar, lo que cuenta acá es la observación. Con la observación vamos a establecer la verdadera causa de que se haya cometido el delito. Vamos a efectuar una adecuada planificación y establecer, lo más importante, los pasillos de camino hacia el lugar del hecho. En las medidas generales de la actuación, primero tenemos que contar con una planificación de todo lo que vamos a desarrollar. Y para ello, como lo mencionaba anteriormente, es muy importante los métodos y técnicas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un método de franjas, un método cuadriculado, de zonas, radial, de punto a punto o una técnica libre. Bueno, continuando con la exposición, vamos a presentar el tema denominado metodología de la criminalística, en el cual mi compañero Víctor Alejandro Bracamonte continuará con el tema. Muy buenas noches, doctora. Bueno, en este ámbito lo que vamos a hacer es la fijación del lugar de los hechos, ¿no? Que en este caso se van a hacer dos, los objetivos. ¿Con qué? Con el que llegue el personal respectivo al lugar de la fijación de los hechos y haga un perímetro para evitar que los hechos suscitados sean contaminados. 2. Métodos de fijación. En ellos vamos a recopilar datos importantes en el momento que llegue peritaje para que tomen las debidas muestras. 2. Vamos a establecer una zona. 3. Vamos a establecer no solo la zona, sino también el marco que tenga que tener la zona de vista para los civiles, como también para las personas que sean pertinentes y accedan a esto. Vamos a pasar lo que es la descripción escrita, en el cual se van a describir a detalle en una hoja quien va a estar a cargo del médico forense, en el cual va a detallar con detalle y lujo los hechos acontecidos en el lugar de los hechos, evitando que hubiera un error. Para pasar esto al acta de inspección ocular, en el cual se va a dar testimonio de que los hechos acontecidos han suscitado en hora y tal fecha y en qué lugar.
Fijación fotográfica. La fijación fotográfica nos permite dar una oculación mucho más detallada. ¿Por qué? Porque nos va a dar un indicio en el lugar donde se han encontrado, sean las evidencias o sean también algunos documentos que sean pertinentes para la investigación. En este caso van a estar lo que son las fotografías, ¿no? En el cual se van a tener que tomar, ¿para qué? Para evitar que justamente hubiera algún error, ¿no? Bueno, en este caso vamos a pasar lo que son las pruebas de detección e identificación de prueba de presunción de sangre, ¿no? En este caso vamos a tener dos, que van a ser el luminol y el Blue Star. El luminol va a ser es un reactivo en el cual reacciona con la sangre en el contacto que ésta tiene. Y en este caso, el luminol lo que va a hacer es va a resaltar el lugar donde se haya cometido el hecho y esté tácitamente la sangre. El Blue Star tiene una acción mucho más eficiente y un acontecimiento menos contaminoso para el ADN de la sangre, y este caso que el Blue Star no destruye el ADN, sino que justamente va a estar, ¿para qué? Para saber si es que el delincuente o el agresor haya limpiado la escena del crimen. Pruebas de presunción fluorescencia, ¿no? Como ya se dijo anteriormente, es de mayor sensibilidad, mayor curación de la iluminación, no es tóxico, ¿no? Y no interfiere con la tipificación del ADN. Cristal, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Ya. Vistas fotográficas en una investigación. Como ya se dijo, el médico forense a cargo de la investigación lo que tiene que rescatar es, uno, el indicio del hecho suscitado, en el cual tiene que tomar fotografía al cadáver, dos, del arma homicida, y tres, del mueble, del interior del mueble, en este caso que se haya acontecido. Fijación videográfica. Es algo muy importante, ¿por qué? Porque nos va a en este caso, un médico o un encargado de IDIF, del Centro de Investigaciones, va a estar a cargo de toda la grabación en el momento que el señor juez o el señor fiscal pidan la respectiva prueba, ¿no? Fijación planimétrica. La fijación planimétrica nos va a detallar en dónde exactamente ha fallecido la persona. Para pasar al otro, que van a ser lo que son los títulos de planimetría, que en este caso va a ser planimetría de Keyers y el croquis simple. En la planimetría de Keyers es una planimetría tridimensional, en el cual van a estar puestos no solo el cadáver y los hechos acontecidos, también van a estar colocados los muebles, estantes, lugares en el cual se crea que hay un indicio de evidencia. El croquis simple va a ser una fijación planimétrica en el cual solo es una dimensión bidimensional, en el cual solo va a estar suscitado como un plano normal. Relación entre indicio, evidencia y prueba. El indicio es aquel material por el cual nos indica los siguientes hechos ilícitos tipificados, ¿no? En el cual el médico forense tomará muestra de él. La evidencia es aquello que todavía se tenga una duda o una duda de aquella cosa que todavía se crea que tenga falencias y que por ende se va a enviar a laboratorios para su respectiva prueba. Las pruebas, que en este caso ya van a ser remitidas al señor juez para su respectivo análisis. Ya, en este caso vamos a dar lo que son la recolección, las reglas de levantamiento, las recomendaciones para embalaje de indicios, ¿no? La recolección. En este caso, la recolección es en el cual se van a recolectar todas las evidencias o indicios de todo lo hecho suscitado en la escena del crimen, cosa de que esos indicios puedan ir a laboratorios. Reglas de levantamiento. En este caso tenemos que rescatar de que las reglas de levantamiento tienen que estar en casos excepcionales en cual la evidencia corra peligro por agentes externos al caso. En este caso, el médico forense llevará estas evidencias con una nota explícita especificando que estas evidencias tengan que llegar en su tiempo previsto en caso de que sea de sumo cuidado. Recomendaciones para indicios, que en este caso se tengan que tomar las recomendaciones pertinentes si es que en este caso son de líquido
son de punzocortante, o en este caso son de evidencia tanto de la víctima como del agresor. Elementos pilosos. En este caso, los elementos pilosos que van a acontecer, que son punzocortantes, tienen que ser embalados de una manera sistemática para evitar que estos pierdan no solo la evidencia que tengan en el arma homicida, sino que también tengan que llegar a laboratorios de la forma que fueron encontrados. Marcaje. El marcaje tiene que estar tipificado en el momento que el médico forense lleve este indicio a laboratorios, para que laboratorios examine detalladamente qué es la evidencia que quiere detallar. Embalajes de evidencias. Una vez que todo esto ya haya sido puesto en el respectivo laboratorio y que posteriormente haya pasado a laboratorios, se enviará este embalaje de evidencias con un sello hermético para evitar la contaminación externa y pueda ser enviado al juez respectivo. Sellado. El sellado es exclusivamente para asuntos en el cual se tenga que determinar el ADN de un arma homicida y en el cual tenga que estar detallado de quién es la sangre, dónde se ha encontrado y cómo se ha encontrado. Etiquetado. El etiquetado en el cual va a estar sellado y en el cual va a datar la hora, la fecha, el lugar y el acontecimiento. Identificación de las evidencias. La identificación de las evidencias nos dará, ¿no?, en el momento que han sido encontrados, por quién han sido encontrados y en qué situación han sido encontrados. Paso la palabra a mi compañero John, que dará la parte de diagnóstico de muerte cierta. Bueno, ahora vamos a continuar con el diagnóstico de la muerte. Primeramente, ¿qué es la muerte? La muerte es un proceso que, dependiendo de la intensidad y la cualidad de la agresión, tendrá una duración diferente. En este caso podemos observar 4 tipos de muertes, pues la muerte aparente, la muerte relativa, la muerte intermedia y la muerte absoluta. Y también podemos hablar de lo que son los signos de la muerte. Tenemos por un lado lo que son los signos de los fenómenos cadavéricos y los signos debido del cese de las funciones vitales. Primeramente, los signos de los fenómenos cadavéricos tienen 3 orígenes diferentes. 1. Cambios químicos ísticos, fenómenos cadavéricos abióticos y por ende la putrefacción. Mientras que en los signos debido al cese de las funciones vitales, cabe mencionar que la muerte se produce por el cese de las funciones circulatorias, respiratorias y nerviosas. Por ende tenemos el cese de las funciones respiratorias, que puede verificarse con una técnica, podríamos decirlo, bastante simple, simplemente empañando el espejo. Y el cese de las funciones circulatorias podemos hacer mención a lo que es el corazón, y el cese de las funciones nerviosas es básicamente la anulación irreversible de las funciones cerebrales. Y por último tenemos lo que son los tipos de muerte, y que tenemos 3 tipos, que son la muerte natural, la muerte violenta y lo que es la muerte indeterminada. Ahora nos vamos a lo que es el segundo mapa, que son los fenómenos cadavéricos. Los fenómenos cadavéricos son básicamente un conjunto de cambios y modificaciones o alteraciones que acontecen en un cadáver. ¿Por qué? Porque una vez extintos los procesos bioquímicos vitales, estos sufren la influencia de los fenómenos ambientales. Ahora podemos hablar de lo que es su clasificación. Se clasifican en fenómenos cadavéricos abióticos, fenómenos cadavéricos bióticos y los fenómenos destructores. Empezando con los fenómenos cadavéricos abióticos, tenemos lo que es la deshidratación, la lividez, la hipotasis y el enfriamiento. Hablando un poco resumido acerca de esto, la deshidratación, podemos encontrar 2 fenómenos: los fenómenos generales y los fenómenos locales. Los fenómenos generales, básicamente podemos hablar de lo que es la pérdida de peso. Y entre los fenómenos locales tenemos el apargamiento cutáneo, la desaxación de mucosas y los fenómenos oculares. En los fenómenos oculares podemos hacer mención a lo que es la pérdida de la transparencia corneal, la mancha esclerótica del Sommer-Larcher y el hundimiento del globo ocular por evaporación de líquidos intraoculares.
Ahora, de la lividez. De la lividez podemos hacer mención que es una mancha violáctea, por así decirlo, que se presenta porque se deposita en la sangre en las puertas declives. Podemos hacer mención de la intensidad, que esto depende de la fluidez de la sangre, de la distribución, que depende de la posición del cadáver, y podemos también encontrar ciertas variedades. En las variedades tenemos lo que es la púrpura hipostática y la lividez paradójicas. Ahora, la hipostasis. ¿Qué es la hipostasis? Es la acumulación de sangre en las partes declives de las vísceras. Y por ende también tenemos el enfriamiento, que aquí podemos mencionar que el enfriamiento es gradual y la temperatura disminuye hasta igualarse con el medio ambiente. Los fenómenos cadavéricos bióticos. Estos se producen por cambios en la naturaleza fiosímica en el cadáver. Tenemos lo que es la rigidez y los espasmos. Por motivo de tiempo solo voy a hacer mención de en qué consiste cada uno. En la rigidez es la relajación y la flacidez de todo el músculo del cuerpo. Podemos hacer mención de dos cosas aquí, en la evolución y las fases de instauración, el periodo de estado y las fases de resolución. Mientras que en el espasmo es básicamente, esta se manifiesta de forma instantánea sin la fase de relajación muscular. Y por último tenemos los fenómenos destructores. Aquí podemos hacer referencia a la autólisis y la putrefacción. En la autólisis básicamente es la disolución de los tejidos por enzimas o fenómenos propios de las células. La putrefacción básicamente es un proceso de fermentación pútrida de origen bacteriano. Tenemos básicamente en los varios periodos, 4 para ser específico, que son los periodos cromáticos, los periodos enfisemáticos y el periodo culicuativo y los periodos de reducción esclética. Por motivos de tiempo le invito a que usted mismo revise cada uno de ellos. Ahora nos vamos al tercer mapa, que es la cronotanato diagnóstico. Esto básicamente esta rama determina sobre la base de los signos cadavéricos el tiempo aproximado que ha transcurrido desde el momento de la muerte. Aquí podemos hacer mención de la data de la muerte del cadáver reciente. Aquí tenemos los signos paramédicos y los signos de vida residual, los signos derivados del cese de las funciones vitales. Los signos paramédicos suele donde en el reposo, por ejemplo, podemos ver un cadáver en el reposo, está seco y el cadáver está húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo ya estaba ahí cuando empezó a llover. Otro ejemplo sería el cadáver encima de la hierba y está pálida y es verano. ¿Qué quiere decir esto? Que podría haber transcurrido 3 o 4 días. Y hablando sobre los testimonios, básicamente la experiencia nos enseña que no hay cierta veracidad en estos. Nos vamos ahora a los signos de la vida residual. En los restos de vida hística y celular tenemos lo que son la motilidad de espermios, reacción pupilar de la artropina y pilocarpina, la contracción muscular por estimulación eléctrica. Después nos vamos a lo que son los signos derivados del cese de las funciones vitales. Aquí tenemos que hacer referencia, por ejemplo, un ejemplo: si la vejiga está llena por la mañana, pudieron transcurrir 6 horas desde que se acostó. Y si la vejiga está vacía, podemos asegurar que la persona murió en poco después de acostarse o levantarse. También hablando de la longitud del pelo de la barba. ¿Por qué? Porque si conocemos esto, si se conoce el momento del afeitado, curiosamente se puede deducir la hora de fallecimiento. Por último, nos vamos a lo que son los signos de la muerte molecular. Aquí vamos a hacer mención de los fenómenos cadavéricos abióticos, el cronotanato diagnóstico por lividez generalizadas y las curvas de enfriamiento, y los fenómenos cadavéricos bióticos. Los más interesantes, para hacerlo lo más breve posible, es que de 0 a 1 hora aparecen pequeñas manchas en el cuello. De 1 a 5 horas aparecen ciertas livideces abundantes en las partes declives. De 5 a 8 horas existe una desaparición de la presión. Y de 8 a 14 horas tenemos la palidez en la presión sin desaparición total. Y por último, no aparecen nuevas manchas después de que ya han pasado las 24 horas. Por último, el que me parece un poco más interesante son los fenómenos cadavéricos bióticos. Las fases que proporcionan esta información son 3. Tenemos la instauración, el estado y la resolución. Ahora le paso la palabra a mi compañero Juan Pablo, que nos va a hablar sobre la entología forense. Muchas gracias. Doctora, buenas noches.
La entomología forense o médico legal es el estudio de los artrópodos asociados con cadáveres. Se utiliza entre otros propósitos para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte o intervalo post-mortem. Por ello se requieren adaptaciones de la muerte a través del estudio de la fauna cadavérica. En ello, la fauna cadavérica es un conjunto de insectos que aparecen con regularidad cronológica en un cadáver, desde la muerte hasta la reconstrucción completa de las partes blandas. Los primeros insectos llevan al cuerpo atraído por el olor de los gases desprendidos en el proceso de la degradación. En estos casos se encuentran tres tipos, que serían las especies necrófagas que se alimentan del cuerpo incluyendo a dipterios, especies predadoras y parásitos necrófagos que incluyen de misma manera a dipterios y coleópterios, y especies omnívoras, avispas, hormigas y otros coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrópodos, asociados también a los accidentales, que utilizan el cuerpo como extensión de su hábitat normal, arañas, ciempiés, ácaros que se alimentan del moho y los hongos que crecen en el propio cuerpo. Data de la muerte por entomología. Se trata de una técnica indirecta de estimación de la data, puesto que se basa en el estudio de los ciclos vitales y distintos organismos. Por ello se utiliza la edad y la tasa de desarrollo de las larvas. En ello también se puede derivar de cuánto tiempo va el fallecimiento o el descenso de la persona. Utilizando la predicción de insectos, de la descomposición de la muerte. Ambos métodos pueden usarse para separar o conjuntamente. También en estos dos tipos de casos que tenemos entre la aparición de los insectos, larvas u otro tipo de en el estudio de la entomología, hay ciertas excepciones o variedades. Por ello tenemos, porque los insectos no han colonizado el cadáver por los primeros días porque están en lugares de difícil acceso. En otros casos tenemos el abandono y malos tratos con niños y ancianos, que existen heridas y lesiones. Incluso en estos puede verse la descomposición en misma vida. Los insectos predadores, hormigas, avispas, etc., que capturan y destruyen las larvas de dipterios, pudiendo llevar la interrupción de la descomposición. Según Kant y Harkes, la mejor recolección de los indicios se debe a la clasificación específicamente de la escena del crimen de la manera más exacta y posible, considerar parte de los estadios inmaduros y crear hasta el estadio adulto para su corrección e identificación. El cadáver al aire libre se debe recolectar la temperatura, pluviosidad y ubosidad, vegetación y arbolado. Para las escenas en el interior, anotar temperatura existentes en los cafeteros, automatización y posición del cadáver en relación de las puertas y ventanas. Durante la autopsia, anotar la localización exacta de los artrópodos en el cuerpo, la administración entromortem de algún tipo de drogas o tóxicos, ya que este puede apresurar o retrasar la descomposición. Realizar un estudio exhaustivo de los insectos sobre debajo del cadáver para descartar que haya sido trasladado de un lugar a otro, ya que al momento de morir, al momento de recoger el cuerpo, se encuentra la fauna cadavérica. Continuando, tenemos el levantamiento de cuerpo. El levantamiento de un cuerpo tiene objeto de atribuir y establecer el tipo de etiología y el mecanismo de la muerte, así también determinar la data presunta y causa de la muerte. Involucra así el mismo la colección de indicios y muestras que fueran pertinentes a la relación con el cadáver. Para el levantamiento se debe por siguiente llevar al estudio de forense. Es efectuar el diagnóstico con certeza y comprobación de la muerte en el cuerpo que se encuentra en la escena de los hechos. Pero podemos derivarlo en 6 partes, que 1 sería determinar la data de la muerte inmediata o alejada, 2 establecer el presunto mecanismo de muerte, 3 diagnosticar la probable causa de la muerte, 5 contribuir la identificación del cadáver, y de recolectar los indicios de muestra de tipo biológico y no biológico en la vestimenta, en el cuerpo del cadáver que puede tener la relación con su fallecimiento. Tenemos el procedimiento para lo cual se debe adecuar el médico o el especialista forense. Para realizar un estudio de caso correcto de médico forense se debe conseguir el previo procedimiento de levantamiento. Para ello tiene los siguientes: la colección de indicios de muestra que se debe tomar en tanto el tiempo biológico y no biológico de la escena del crimen, por su mejor reconocimiento, tanto como sangre, saliva, líquido seminal y pelos, vómito, etc., y también de inorgánico, fibras, tierra, pintura, pólvora y vidrio. También debe efectuar, en
en caso de muerte reciente, efectuar el diagnóstico de la muerte, saber de manera precisa qué persona murió para así llevar al estudio forense o remitir a la víctima o instancias asistenciales médicas. Para tal efecto se debe constatar los signos de ausencia de latidos cardíacos, respiratorios y reflejos del SNS. Una vez remitido a la oficina de examen forense, se tiene la examinación interna y externa. El examen externo consiste en la inspección meticulosa del cadáver previo a la disección anatómica del mismo, tomando nota de todos aquellos datos que puedan ser útiles para aclarar alguna cuestión clínica o médico-legal. El examen interno consiste en un estudio detallado de las posibles anormalidades anatómicas del cuerpo. Se empieza con las técnicas de disección de la finalidad de obtener la causa de la naturaleza de la muerte, así como la identidad del individuo en los casos que se desconozcan. Y por último, con la finalización tanto como el examen externo e interno, se sabrá de manera más exacta la reconstrucción del hecho en caso de muerte. Una vez completado el examen, se deberá anotar y remitir la información a la fiscalía pertinente para hacer el caso completo y su reconstrucción para poder determinar si la muerte fue, cómo fue la muerte y si esta fue ilícita, será procesada. Continuando con la exposición de la autopsia, le doy la palabra a mi compañero Cristian Alejandro. Gracias. Continuando, la autopsia médico-legal es un examen tanatológico quirúrgico, lo cual tiene como objetivo determinar la cronología de la muerte y establecer las circunstancias de las cuales de la muerte y cómo se produjo. Esto se procederá a un requerimiento que debe contar de un orden judicial o fiscal, lo cual se procederá a un examen interno, a un examen externo, y así también para dar a finalizar el proceso de la autopsia legal. Bueno, el examen externo es donde se tomará en cuenta el análisis de la ropa, ya que es importante para dar seguimiento a la investigación del hecho, ya que podemos ver que se puede ver las manchas, por ejemplo, las manchas de la ropa, puede haber manchas de sangre para identificar el ADN, etc. El examen somático. El examen somático es aquello de la descripción del cuerpo, donde se va a identificar a la persona el sexo, el peso, estatura, color de piel, etc. En otros casos no se puede identificar. En esos casos exclusivamente se identificará a través de la forma de la dentadura. Ahora, el examen cadavérico es aquella que se dará efectuado en lugar de los hechos del cadáver donde se va a trasladar. En esa se tomará en cuenta la deshidratación, la rigidez cadavérica, la lividez cadavérica y la putrefacción. Para dando continuación al examen externo. En el examen externo se tomará en cuenta los puntos de las heridas del examen traumatológico. Y también en el examen externo se darán 3 partes del cuerpo, que son el cráneo, la parte torácica y la parte abdominal. Dando a finalizar en concluir la investigación, el médico legal dará su criterio sobre cómo sucedieron los hechos y de las cuales cómo murió a los familiares o personas o a las instancias judiciales. Paso a mi compañera Cristal. Bueno, doctora, de esa manera hemos concluido con la exposición con la siguiente frase de Leonardo da Vinci, que nos dice: como un día bien pasado trae un sueño feliz, la vida bien utilizada trae una muerte feliz. Muchas gracias, doctora, y hasta una próxima.